Características de los seres vivos. Nuestro grupo está integrado por Keila Flores, Daniel Díaz, Melba Aguirre, Kaylee Ortiz, Guadalupe Dionisio y María José González, y somos estudiantes del primer ciclo de la licenciatura en enfermería. Una de las características principales de los seres vivos se encuentra en su composición biológica, dado que todos ellos están constituidos por 4 bioelementos esenciales que se encuentran de una manera abundante en la naturaleza, los cuales son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. A continuación, veremos más a detalle las diferentes características que también comparten los seres vivos. Organización celular, homeostasis y estructura anatómica. Este documental está compuesto por el grupo de personas que hablaremos sobre las características de los seres vivos. Más allá de las funciones vitales de los seres vivos, como lo es la nutrición, la relación y la reproducción, estas múltiples características permiten reconocer a los seres vivos dentro de la composición de la naturaleza. Entre las características de los seres vivos de las cuales hablaremos en este documental se encuentran las siguientes. Empezaremos hablando sobre la organización celular, estructura anatómica y homeostasis. La organización celular. Todos los organismos vivos están compuestos de células. Las células son la base de la vida. Las células son consideradas el elemento más pequeño dentro de la compleja estructura de los seres vivos, pero sin embargo, a pesar de su microscópico tamaño, las células son realmente complejas y constituyen el primer eslabón de los niveles de organización de los seres vivos. Continuamos con la estructura anatómica. Es en los que dichas células se agrupan formando tejidos. Estos tejidos lo que hacen es dar lugar a los órganos vitales y los órganos a su vez constituyen los sistemas con diversas funciones dentro de la anatomía del ser vivo. Ahora que ya sabemos en qué consiste la organización celular y su estructura en general de los seres vivos, resulta importante destacar cómo el proceso biológico de la homeostasis permite mantener el equilibrio de dicha organización, que se trata de un sorprendente y complejo mecanismo biológico basado en la autorregulación de la concentración de los elementos químicos que constituyen los seres vivos en sus diferentes niveles de organización. En otras palabras, la homeostasis es la capacidad de los seres vivos de mantener la estabilidad interior de sus cuerpos en lo pertinente a la temperatura y el pH, balance entre acidez y alcalinidad, mediante el intercambio de materia y energía con el medio ambiente, por ejemplo, la hibernación, sudoración, la vasodilatación, que es el proceso fisiológico en el cual los vasos sanguíneos se ensanchan o se dilatan, lo que provoca la disminución de la resistencia vascular y un aumento del flujo sanguíneo hacia los tejidos. Reproducción y herencia genética. Otra de las características de los seres vivos más llamativas y a la vez más importantes es la reproducción. Resulta vital para la supervivencia de las numerosísimas especies de seres vivos que habitan en la Tierra, ya que gracias a ella todos y cada uno de los organismos son capaces de multiplicar su número de individuos existentes y así crear nuevas generaciones que a la vez transmiten su información genética. Existen 2 tipos de reproducción: la reproducción sexual, siendo esta necesaria la intervención de 2 individuos de distinto sexo pero de la misma especie. La reproducción asexual, que no es necesario el apareamiento entre 2 individuos. La reproducción sexual, en biología, es todo el proceso de la generación de un individuo nuevo que involucra 2 individuos de la misma especie pero de distinto sexo. Se diferencia de la reproducción asexual porque implica la combinación entre materiales genéticos de ambos progenitores para formar uno nuevo. La reproducción sexual es característica de los seres eucariotas, o sea, todas aquellas células que poseen núcleo bien definido y sobre todo los pluricelulares. Se da conforme a distintos mecanismos que producen siempre la fecundación, que es la unión de 2 células sexuales provenientes de cada uno de los progenitores. Como bien sabemos, las células sexuales, o también llamadas gametos, las cuales son los espermatozoides en caso de la especie masculina, y los ovocitos, que son las células sexuales femeninas, el cual forman un proceso de multiplicación acelerado y conforman un cigoto que posteriormente será un embrión y finalmente un individuo nuevo de la especie para incorporarse al ecosistema. La reproducción asexual
es el proceso fisiológico que permite a los seres vivos transmitir su información genética a sus descendientes sin la unión de gametos de individuos de diferente sexo. Las ventajas biológicas que ofrece la reproducción asexual a muchos seres vivos la ha convertido sin duda alguna el método más reproductivo y eficaz para poder perdurar la supervivencia y la evolución de muchas especies. Hay diferentes tipos de reproducción asexual, las cuales son fisión binaria o bipartición, que es decir, de una célula madre transmite su información genética al 100% a dos células hijas. La gemación, que de una célula madre sale una célula hija, el cual es expulsada para su incorporación al medio ambiente. De tal manera, la esporulación de una célula madre, salen esporas de esa célula, la cual son tiradas al medio ambiente para luego ellos incorporarse a un mejor ecosistema y así reproducirse. Y la fragmentación, que es más que todo la regeneración de nuevas células, por ejemplo, que es más común en las estrellas de mar. Desarrollo, crecimiento y muerte. Hoy les voy a hablar de desarrollo, crecimiento y muerte de los seres humanos. Para que los individuos sean capaces de llevar a cabo sus demás funciones vitales, tras la reproducción de sus progenitores y la consecuente creación de nuevos organismos vivos, estos seguirán patrones de desarrollo y crecimiento marcado. Cada ser vivo contiene en su material genético toda la información necesaria para el desarrollo, para desarrollarse y crecer necesariamente. Para poder desarrollarse y crecer necesariamente, adquiriendo energía y material de todo su entorno, los cuales se encargan de transformar en el interior de su organismo para su aprovechamiento. La vida de todo ser humano vivo está distinguida biológicamente a acabar en un cierto momento, siendo la muerte un proceso natural, más dentro de las características de los mismos. Alimentación y metabolismo. Continuamos con la alimentación y metabolismo de los seres vivos. Todos los seres vivos necesitan materia y energía para sostener sus ciclos bioquímicos, así como para repararse, desplazarse, crecer o emprender una metamorfosis. Dicha energía y materia necesita provenir de alguna parte y para ello existe, es decir, la capacidad de procesar nutrientes del medio ambiente y almacenarlos para emprender tareas posteriores, es decir, para que el cuerpo tenga energía. Existen muchas formas de metabolismo. Por ejemplo, el cuerpo humano requiere de materia orgánica para descomponer y obtener así glucosa, un tipo de azúcar muy útil químicamente. Dicho es luego oxidado o sea, puede reaccionar con el oxígeno tomado del medio ambiente. Como resultado se obtienen las moléculas de adenosín de trifosfato, conocida como ATP, una molécula de pura energía química que puede utilizarse con fines muy diversos. Existen dos procesos metabólicos. Está el anabolismo, que consiste en componer sustancias complejas a partir de otras más sencillas, como lo hacen las plantas al combinar agua con luz solar y dióxido de carbono. También está el catabolismo, que consiste en el proceso inverso, descomponer sustancias complejas en otras más sencillas, generalmente con ayuda de las proteínas llamadas enzimas. Para mantener el metabolismo, los seres vivos deben de conseguir materia y energía del entorno y puede hacerse de muchas maneras diferentes, pero una vez conseguida y procesada la materia, sin embargo, sus cuerpos deben también desechar los compuestos que no les son útiles. La nutrición consiste en tomar del medio ambiente los materiales necesarios para poner a andar el metabolismo.
En ella abarca la ingesta de materia orgánica e inorgánica para alimentar diferentes procesos metabólicos como la respiración a la fotosíntesis. A los seres capaces de fabricar su propio alimento como las plantas se les conoce como autótrofos, a los que en cambio toman el alimento de otros seres vivientes o de sustancias liberadas por ellos, como en el caso de los animales, se les conoce como heterótrofos. Estos últimos además pueden ser consumidores primarios que se alimentan de seres autótrofos, consumidores secundarios. Se alimentan de consumidores primarios o de secundarios. Asimismo, también está la excreción, que consiste en la liberación de aquellas sustancias que no son Respiración e interacción con el entorno. La respiración. Una de las características de los seres vivos más vitales. Es una de la tercera función vital de los seres vivos. A través de ella, los organismos son capaces de captar gases de diferentes medios físicos en atmósfera y agua, como el objetivo final de incorporar ciertas moléculas químicas a sus células, tejidos y órganos. La gran diversidad de seres vivos que existen en el planeta están directamente relacionadas con su diversidad de tipo de órganos respiratorios, que existen tales como las branquias en los peces, los pulmones en los mamíferos, tráquea en los insectos, los poros cutáneos de los anfibios y los estomas en las plantas. Los seres humanos realizamos el intercambio gaseoso para respirar con ayuda de los pulmones, las fosas nasales, la tráquea y los bronquiolos. Sin embargo, en el caso de los peces y otros animales acuáticos con algunos músculos anfibios, es preciso que tengan órganos especializados para obtener el limitado oxígeno presentado en el medio acuático. Estos órganos se denominan branquias o obtener el oxígeno presente en la atmósfera necesitamos para la supervivencia de todos y cada uno de los animales aerobios. Es imprescindible contar con su sistema respiratorio adecuado. Esta adecuación depende tanto de las características autómicas del animal como de las condiciones del ambiente en que habitan. De esta forma, los animales de hábitat terrestre cuentan por excelencia con un sistema respiratorio pulmonar, aves, residuos, interacción con el entorno. Para asegurar su supervivencia, además de cumplir con sus funciones vitales, los seres vivos necesitan interactuar con el entorno que los rodea. De esa forma, son capaces de responder a diferentes estímulos químicos y sensoriales, contando para ello con el desarrollo y órganos específicos y simplemente con las células encargadas de emitir y recibir señales del entorno y de otros organismos. Esta sorprendente habilidad de comunicación de algunos seres vivos, concretamente de los animales, se ve reflejado con la existencia de órganos de los sentidos y de sus sistemas nerviosos cognitivo, que le permite recibir y transmitir información al exterior. En cambio, con las plantas usan otro mecanismo y así evitar crecer a otros organismos que podrían dañarlo o incluso respetar el área de la capacitación de luz solar. Evolución y adaptación. Otra característica de los seres vivos es la evolución y la adaptación, y es una de las más importantes. Y es que esta significa que las diferentes características de los seres vivos que hemos descubierto a lo largo de los años son el resultado de millones de años de evolución biológica. Comenzaremos hablando de la adaptación. Evolucionar es adaptarse a largo plazo al entorno. Este proceso no es un proceso que hagan los seres vivos individualmente, sino colectivamente, y que afecta a la especie en conjunto. Quiere decir que la descendencia de estos individuos
van a presentar ciertos rasgos que resulten benéficos para lidiar con el entorno y competir con más ventaja contra otras especies de seres vivos. La adaptación es un constante cambio y los seres vivos compiten entre sí por adaptarse al medio ambiente de la mejor manera. Por otro lado, tenemos también la evolución, que la evolución es la responsable de que una misma comunidad de seres vivos, pero repartida en distintos ambientes, produzcan dos o varias especies de la misma, como por ejemplo en la flora y la fauna. La flora y la fauna ha sido dispersa en los diversos continentes y a pesar de que tengan algunas características similares, no sobreviven de la misma manera y se adaptan de una diferente forma. Darwin llamó a estos cambios la supervivencia del más apto, y no es más que la extinción de las especies menos adaptadas a cada medio, y en su lugar ocupan otras especies que son mayor y con mejor preparación para vivir. Este proceso a lo largo de los miles de millones de años arrojó a organismos más complejos en diversos niveles, hasta dar con lo que hoy conocemos el ser humano. Y aunque no podamos apreciarlo porque ocurre a lo largo de muchas generaciones, este proceso aún continúa. La evolución ha sido de beneficio para algunas especies, dado que también ha acabado con algunas de ellas. El ser humano ha sido un ser muy complejo que podemos ver de que según la teoría de Darwin venimos del mono y así ha ido evolucionando hasta lo que hoy conocemos como el ser humano.